Muy buenas tardes, amigos, gracias por estar en compañía de Aló Arturo TV acá en Canal 42, el canal del pueblo. Guillermo Cubillo Sánchez les agradece su sintonía y esperamos que este programa sea de su total agrado. Y vamos con nuestro invitado del día de hoy, pero antes permítame hacer un anuncio que queremos aquí mencionar. Hoy es 12 de octubre, antes se le conocía como el Día del Descubrimiento, ahora lo llamamos el Día del Encuentro de Culturas. Sin embargo, a pesar de que ya cumplimos bastantes años, centenas de años de este descubrimiento o este encuentro de culturas, como usted lo quiera llamar, seguimos colocando a esos pueblos originarios en el último lugar de la fila en importancia y en el tratamiento de sus problemas. En este día, en que deberíamos más bien de estar dándoles a ellos el merecido lugar, queremos recordarlos y decirles, señores, seguimos pensando que estamos en deuda con todos los pueblos originarios a lo largo y ancho de este gran y hermoso continente que es América. Bueno, y ahora sí, les vamos a presentar a nuestro invitado vía plataforma Zoom. Se trata de don Roberto Herrera Zúñiga. Él es candidato a diputado, primer lugar de la provincia de Cartago por el Partido de los Trabajadores. Roberto Herrera Zúñiga, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Guillermo, y muchas gracias al grupo Extra TV 42 por la oportunidad. Es un placer para nosotros, Roberto, y yo quisiera que antes de hablar de los temas que usted busca plantear en la próxima legislatura, que nos hables un poquitito de lo que es el Partido de los Trabajadores, que tendrá ya por ahí de cerca de 2 décadas, entiendo yo, de existir. Sí, el Partido de los Trabajadores inició en el año 2005 con otro nombre, Movimiento del Socialismo. A partir del 2012 cambiamos de nombre por el Partido de los Trabajadores. Y bueno, nuestro partido es la única organización socialista, marxista, que va a participar en las elecciones nacionales. Esta es la tercera elección nacional en la que participamos, la cuarta elección, incluyendo unas municipales. Y bueno, nosotros esperamos plantear lo que creemos que ninguna de las otras 26 opciones plantea, que es las necesidades y la perspectiva de la clase obrera, de los trabajadores, del socialismo en estas elecciones, que es la propuesta central, digamos, de nuestra plataforma. Perfecto. Yo quisiera que nos ayudaras porque a veces tenemos impresiones o sesgos respecto de lo que es el socialismo y tal vez que me ayudes a explicarle a nuestra audiencia qué es exactamente este Partido Socialista que vos estás representando por la provincia de Cartago. Sí, bueno, nuestro partido, primero que creo que es una cosa importante decirlo ahora, no tiene nada que ver con las caricaturas dictatoriales de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que es la primera conclusión. De hecho, ahora temprano estábamos pendientes del intento de movilización del pueblo cubano el 15 de noviembre, la cual hemos defendido su derecho a movilizarse en contra de las medidas autoritarias de la dictadura. Pero para nosotros el socialismo es una sociedad posterior al capitalismo, ¿verdad?, donde la riqueza producida por los trabajadores es apropiada por ellos de manera democrática, ¿verdad? Nosotros estamos en contra de la caricatura dictatorial que fue el estalinismo en el siglo XX. Creemos que el socialismo es más libertad y más democracia para los trabajadores y la idea de que los trabajadores mismos pueden gobernar los destinos de una nación y no los grandes ricos y los grandes grupos empresariales o sus servidores políticos, que es lo que tenemos en América Latina, ¿verdad? Perfecto. Tu preparación académica va por el lado de la filosofía, de acuerdo a las notas que tengo aquí. Sí, y yo estudié filosofía, soy profesor de filosofía social y política en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Filosofía, y también trabajo para la Escuela de Trabajo Social en la sede de Occidente. Yo soy profesor interino en la Universidad de Costa Rica. Perfecto. Yo le comentaba a don John Vega el otro día que conversábamos con él cuando fue la asamblea, el domingo hizo 8 días, de que llamaba la atención la juventud. Ustedes definitivamente son sangre nueva que se está metiendo en el tema político.
Sí, nosotros somos una generación de activistas estudiantiles. Digamos, los que tenemos más tiempo en el partido nos conocimos a inicios de siglo en las luchas contra la privatización del ICE, en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, contra el proceso de militarización de la vida social que implicaba la prohibición de los bloqueos y también un intento que hubo de poner una base policial militar en Costa Rica. Entonces de ahí viene y hay una generación posterior. Yo creo que una cosa importante de nuestro partido es que nosotros fuimos rivales durante mucho tiempo de otro grupo de juventud que llegó al poder con el Partido de Acción Ciudadana y cuyos representantes más conspicuos son gente como Camilo Saldarriaga, como Alejandro Madrigal, como Mariano Salas, todos salpicados de una forma u otra por algunos escándalos, presuntamente de corrupción. Y nosotros más bien fuimos un sector de la juventud que decidió, bueno, ya algunos no somos tan jóvenes, pero mucha de la gente del partido somos gente joven, que decidió usar esta energía de la juventud para apoyar las luchas de los trabajadores, de los campesinos, de las mujeres, ¿verdad? Y ese es nuestro proyecto, en eso nos ha tomado los 15 años que tiene el partido. Perfecto. Bueno, vamos a las propuestas tuyas o eventualmente los proyectos que a vos te gustaría trabajar si se logra el apoyo del electorado para que seas diputado por el Partido de los Trabajadores representando a la provincia de Cartago. ¿Qué querías llevar a la Asamblea Legislativa como tema? Bueno, lo primero que yo creo que es importante decir es que nuestro partido participa en la campaña electoral sabiendo que hay cartas marcadas en el proceso electoral, ¿verdad? Porque nosotros consideramos que el proceso electoral es una democracia para los ricos, para los que tienen mucho dinero para financiar la campaña, pero a nosotros nos parece importante que los trabajadores y el pueblo tengan una voz para hacer esta denuncia en la campaña electoral. Para nosotros, de los proyectos centrales, obviamente es restaurar las condiciones laborales, sindicales y sociales de los trabajadores que han sido brutalmente atacadas con la pandemia por el gobierno de Carlos Alvarado, que ha sido el gobierno más neoliberal que hemos tenido por mucho en nuestro país. Una primera medida tendría que ser obviamente un aumento salarial de emergencia para todos los trabajadores. Es sabido, con datos del INEC, ¿verdad? Con los que le han permitido tener hasta ahora. Por el próximo año, por la regla fiscal, no vamos a tener ascenso, entonces no vamos a tener datos. Que la caída en el salario real de la mayoría de asalariados este año ha sido cerca del 13,8%, esa es la caída real de lo que, como media, que ha tenido los asalariados en su país. Lo primero que hay que hacer es recuperar el salario, derogar las medidas antiobreras que permiten el rebajo del salario, la reducción de jornadas, ¿verdad? Hay todavía casi 13.000 trabajadores a las que simplemente se les bajó su salario y no hay ninguna política para restaurar su condición anterior. Para nosotros es también muy necesario mejorar radicalmente las condiciones de vida y existencia de las mujeres trabajadoras, que son las que han llevado la peor parte de la pandemia, con una política especial para reincorporarlas al mercado de trabajo. Hoy las mujeres han retrocedido en el mercado de trabajo casi hasta los años 90. Y también creemos muy importante, por ejemplo, tomar medidas como la renacionalización de los bienes que han sido privatizados en el país, como los hospitales, los bancos. Creemos que es necesario hacer una reforma agraria en el país para que le den la tierra a quienes trabajan y no a los grandes latifundios. Creemos que es necesario impulsar la educación pública gratuita y obligatoria en este país para resolver, digamos, el drama que significa la peor crisis educativa de la historia de nuestro país. Y también creemos que es muy importante, reivindicando una acción histórica que ya Costa Rica hizo en 1920 bajo el gobierno de Julio Acosta,
de suspender el pago de la deuda externa, que consideramos usurera, ¿verdad? Y que consideramos es una cadena sobre la soberanía nacional, y la auditoría ciudadana de la deuda interna para saber cuáles tramos de la deuda son formas de deuda odiosa. Esas serían algunas, digamos, de las principales medidas que nosotros defenderíamos si llegamos al Parlamento. Okay. Roberto, son muchos temas y hemos visto cómo las anteriores administraciones, solo enfocándose en uno de ellas, como por ejemplo fue la reforma fiscal, muchos no lo lograron, el único fue el de Carlos Alvarado, cuando planteó el proyecto como fue aprobado en la Asamblea Legislativa. Pero, por ejemplo, cuando nos hablan de mujeres trabajadoras, reincorporarlas a las fuerzas laborales, ¿cómo buscarían ustedes hacerlo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es plantear ese debate. Hay que combinar, primero, rechazar las medidas que ya está tomando el gobierno, que en realidad van a empeorar la situación. Yo creo que una de las cosas, porque el proyecto que tienen el gobierno y las cámaras empresariales para reincorporar a las mujeres al trabajo, que eso es un hecho, ¿verdad? Nadie discute que eso es así. La discusión es qué se puede hacer para echarlo para atrás. El proyecto que tienen las cámaras empresariales y PAC, por ejemplo, la señora Laura Guido de Turrialba, es aumentar las jornadas de trabajo a 12 horas. Nosotros creemos que es todo lo contrario el camino que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer para garantizar que las mujeres se incorporen al trabajo es tener una red robusta de servicios de cuidado que permita a las mujeres incorporarlas al trabajo. El gran problema, digamos, para que las mujeres se incorporen masivamente al trabajo es que se les sigue recargando las obligaciones de trabajo de cuidado, ¿verdad? La mayoría de mujeres que no se incorporan al mercado de trabajo no es porque no quieran o porque no tengan talentos y habilidades necesarias en el mercado de trabajo, sino porque está recargada sobre ellas el cuidado de personas adultas mayores, de niños, de niñas, ¿verdad? El gobierno las ha dejado absolutamente abandonadas. De hecho, quienes más han sufrido los recortes del gobierno han sido justamente recortes que tienen que ver con el apoyo al cuidado de las mujeres. Entonces, lo primero que nosotros creemos que habría que hacer es la discusión de la necesidad de la socialización de las labores de cuidado, que eso no sea una labor exclusivamente para las mujeres, liberar a las mujeres de la obligación de cuidar a niños y mayores, obviamente las incorporaría al trabajo. Y la otra cosa que tiene que ver en general con las mujeres, pero más en particular con las mujeres, pero más en general con el problema del desempleo, que es muy alto también en el país, ya era históricamente alto antes de la pandemia, pero ahora llega a niveles inaceptables, ¿verdad? Vergonzosos. Nosotros estamos a favor de la reducción de la jornada de trabajo, que creemos que es la mejor forma de, manteniendo el salario, ¿verdad? La mejor forma de repartir el trabajo realmente existente. Nosotros estamos a favor de la reducción de la jornada de trabajo de 48 horas, como es ahora, a 40, y de 36 en condiciones insalubres, porque nosotros creemos que eso sería un mecanismo que permitiría aumentar la cantidad de trabajo y como segundo punto, relacionado también con la incorporación de los desempleados y de las mujeres, que son la mayoría de desempleados, a la fuerza de trabajo, un programa nacional de obras públicas para recuperar todo el deterioro que ha habido en los servicios públicos del país, en forma de carreteras, escuelas, hospitales y obviamente el personal que se necesita para sostener esta recuperación necesaria de los servicios públicos. Okay. Roberto, ahora que hablas de esto de la propuesta para que las mujeres se reincorporen, nos parece que ya existe los que llaman la SECUDI, que cuidan tantos a niños como a adultos mayores. ¿Sería fortalecer entonces esta red o hay una propuesta adicional que ustedes están estudiando o que están valorando? Nosotros estamos a favor de la universalización de los sistemas de cuidado, porque el problema de este tipo de políticas está asociado a que son focalizadas, ¿verdad? Hay una suposición como de que solo las mujeres en más necesidad son las que necesitarían labores de cuidado. Nosotros creemos que no, nosotros creemos que es una obligación de la sociedad empezar a discutir
la obligación social de los cuidados, ¿verdad? Porque, digamos, todos eventualmente necesitamos ser cuidados, ¿verdad? Hoy vos y yo somos gente joven, pero mañana, dentro de 20 años, no lo vamos a hacer, alguien va a tener que cuidar de nosotros, ¿verdad? Y eso no es un problema individual, no es un problema que vos y yo hayamos ahorrado lo suficiente para, en nuestra vejez, ver que alguien nos cuide, sino que es una obligación de la sociedad, por arriba o por abajo. Entonces, eso necesitaría, evidentemente, la transformación de los institutos que ya existen para el cuidado en derechos generalizados, no en labores focalizadas. Ya. Roberto, el tiempo nos está acosando y yo todavía tengo por lo menos un par de preguntas, yo creo que más, pero no nos va a dar ya tiempo. Hablaste de continuar a reforzar el tema de la educación pública obligatoria. Yo le quiero agregar un apellido que deberíamos de colocarlo de primero: calidad. Hemos visto cómo en otros países, y yo voy a citar a Chile, las manifestaciones durante años de parte de las juventudes han sido el acceso a la educación gratuita, pero no podemos dejar de lado la calidad y yo creo que Costa Rica está ya con un problema serio en este aspecto. Claro, yo creo que ese es un problema central, absolutamente central de la campaña, que es la mayor crisis educativa de la historia. Pues creo que el gobierno ha sido absolutamente incompetente y lo único que le ha interesado es defender los intereses de los megarricos, ¿verdad? Y ha dejado abandonado casi 500,000 de estudiantes que no han tenido acceso al sistema educativo. El daño hecho contra los estudiantes de colegio público es un daño que debería ser cobrado. Una cosa que, antes de seguir con la educación, una cosa que nosotros hemos planteado y queremos empezar a plantear ya es el derecho, un cambio en la edad para votar. Nosotros creemos que la edad de voto debería bajar a 15 años, justamente porque a estos jóvenes se les está destruyendo el futuro. Los políticos que han gobernado hasta ahora están destruyendo su educación pública y no se les deja el derecho de elegir a quienes podrían tener propuestas para mejorar radicalmente la educación pública. Yo creo que lo primero que habría que hacer en este sentido es derogar la regla fiscal. Está claro que la regla fiscal está hecha para impedir la inversión en educación, ¿verdad? Va a radicalizar lo que está pasando. Necesitaríamos, obviamente, un proyecto para aumentar la conectividad de los estudiantes. Necesitaríamos hacer una declaración de emergencia, así como se hacen cuando hay desastres naturales, para que el Estado pueda movilizar recursos y dinero en soliviantar, ¿verdad?, el problema educativo. Yo creo que también necesitaríamos un proceso de mayor focalización en la atención del rezago, que eso pasaría, entre otras cosas, por ejemplo, en reducir la cantidad de estudiantes por grupo, que ya ahora es demasiado grande para poder hacer un buen proceso educativo, y liberar a los trabajadores de la educación de un montón de trabajo administrativo que está entorpeciendo lo más importante, que sería recuperar el tiempo perdido en educación. Yo creo que el grupo SATV ha tomado nota de eso, pero las denuncias de la cantidad de tiempo que los trabajadores de la educación pierden en medidas administrativas y burocráticas absolutamente absurdas, que no tienen ninguna justificación pedagógica, es una de las principales piedras que tira hacia abajo el empeño y la necesidad de obviamente, recuperar la calidad educativa. Perfecto. Roberto, ya se nos acabó el tiempo y yo no quiero que se piense que te estamos cortando. La invitación es para que usted o cualquiera de los representantes del Partido de los Trabajadores participe en próximas fechas también con nosotros. Y lo último que te quiero preguntar, ya sí, y te pido por favor que seas muy conciso. Para algunos es preocupante lo que dijiste sobre suspender el pago de la deuda política o pública. De la deuda externa. La deuda externa, gracias, porque esto significaría eventualmente también sanciones.
y el país ya está bastante castigado como para verlo con más represalias. ¿Cómo se lograría esto, en pocas palabras, sin tener ese impacto de desacreditar al país internacionalmente? Yo creo que habría que hacer primero una auditoría ciudadana de la deuda para demostrar, porque el problema de la deuda es que es opaca. Hay muchos tramos de la deuda que no sabemos por qué los tenemos. En realidad, en muchos aspectos se parece más a una extorsión que a una deuda. Deuda es una forma de hablar, pero en realidad lo que es una extorsión. Y como toda extorsión, es opaca, oscura. Y los tramos de la deuda que se hagan así tendrían que ser declarados no pagados. Y eso además necesitaría obviamente un esfuerzo internacional, ¿verdad? Porque esto que le pasa a Costa Rica no es que solo le pasa a Costa Rica. Le pasa a muchos países de América Latina, que mucha de la deuda que hemos contraído se ha gastado, por eso es que se le dice deuda odiosa, en cosas que no le benefician al pueblo, en cosas que son proyectos corruptos, proyectos faraónicos, proyectos asociados a la represión del propio pueblo, a la compra de armas, ¿verdad? Y yo, como he dicho, y ahí invitaría a la gente que revise la historia de nuestro país, ya hizo eso, no es nuevo. En 1920 Costa Rica declaró odiosa un segmento muy grande de la deuda contraída por la familia Tinoco durante la dictadura. Eso es perfectamente realizable dentro de nuestros proyectos. Claro, lo que hay que hacer es una discusión política global sobre por qué países pobres como el nuestro tienen que seguir pagándole a los especuladores más ricos del mercado. Esa es la discusión política que hay que hacer, que no solo es una discusión costarricense, sino una discusión de todos los países del tercer mundo. Perfecto. Roberto Herrera Zúñiga, candidato a diputado, primer lugar por Cartago. Gracias por el tiempo que nos has dedicado y seguimos conversando, Dios mediante, en próximas fechas. Muchísimas gracias, Guillermo, y encantado de poder seguir conversando. El gusto ha sido nuestro y queremos seguir dándoles espacio, así que por favor no perdamos el contacto.